Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy viernes 19 de diciembre de 2025, en un mundo saturado de titulares diseñados para la emoción, aquí nos detenemos a analizar la realidad sin filtros ni idealismos. Hoy el tablero geopolítico se está fracturando en tiempo real y las piezas están cayendo exactamente donde la lógica militar y no la propaganda dictaba. Odessa no solo está bajo el martilleo constante de los misiles rusos, está viviendo una rebelión interna por la supervivencia que los medios occidentales prefieren ignorar. Mientras tanto, en Londres y Berlín, los gritos de guerra empiezan a sonar con una histeria que delata el pánico de las élites. Pero el golpe de gracia ha llegado desde el Kremlin, con cifras en mano y un sarcasmo que desarma cualquier narrativa. Se ha confirmado el cerco final de 3.500 soldados en Kupiansk. Este es el fin del control de Kiev sobre el sur y el este. Así que si quieres entender de qué habla la geopolítica hoy, lejos de narrativas oficiales y con los pies en la tierra, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a De qué hablan Geo. Activa las notificaciones y acompáñanos a descifrar el mapa de un 2026 que ya está aquí. Así que empecemos con el análisis de hoy. Odessa en llamas. El colapso del control de Kiev. Así es. Hoy empezamos con una noticia de última hora que está sacudiendo los cimientos del Mar Negro. Odessa, la perla del sur, no solo está bajo el fuego desde el cielo, está ardiendo desde adentro. Mientras los misiles rusos desmantelan la infraestructura portuaria, los propios ciudadanos han dicho basta, basta ya. Carreteras bloqueadas, disturbios y un sentimiento de rebelión que la Junta de Kiev ya no puede ocultar tras la propaganda. Es el frente interno, la rebelión de los odesanos. Lo que los medios occidentales callan es que Odessa está viviendo una doble presión. Por un lado, las fuerzas aeroespaciales rusas están atacando con precisión quirúrgica las subestaciones eléctricas y los sistemas de defensa aérea. Pero por el otro lado, la retaguardia de Zelensky se desmorona. Los habitantes de Odessa, cansados de lo que consideran una ocupación ideológica, están atacando a la Junta por la espalda, bloqueando rutas y resistiendo las órdenes de un gobierno que parece haber perdido el control de la ciudad. Es esa guerra de los petroleros y el fracaso del chantaje, ¿verdad? La escalada llegó a un punto crítico tras el ataque ucraniano al petrolero Dazan, parte de la supuesta flota en la sombra rusa. Kiev intentó jugar al pirata en el Mar Negro y la respuesta de Moscú fue una tormenta de fuego sobre Chornomorsk y Odessa entre el 12 y el 13 de diciembre. Hablamos de eso en su momento, ¿verdad? Fue un despliegue de saturación, oleadas de drones y misiles que agotaron por completo las defensas aéreas ucranianas. Aquí vemos la doctrina rusa en su máxima expresión. No es solo castigo, es la eliminación de la capacidad logística. Al destruir la infraestructura energética que soporta los puertos, Rusia deja a Ucrania sin pulmón comercial. Hablemos de esa diplomacia de emergencia en Ashgabat. La situación es tan grave que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan tuvo que viajar de urgencia a Turkmenistán para reunirse con Putin. ¿Se acuerdan? ¿El motivo? Un intento desesperado de medición ante el ultimátum de Zelensky. El líder ucraniano intentó chantajear a Moscú, amenazando con atacar buques cerca de las fronteras turcas si no se detenían los ataques a sus puertos. Putin no solo rechazó el chantaje, lo convirtió en una advertencia final. Ampliaremos el alcance de los ataques. Así que Odessa se tambalea. Zelensky intentó usar a Turquía como escudo, pero el chantaje ha fracasado. Ahora, con los puertos inoperativos y la población civil rebelándose en las calles, la pregunta no es si Odessa caerá, sino cuánto tiempo se podrá sostener. Kiev
un control que se le escapa entre los dedos. Y yo diría que esto solo es el principio. Estamos hablando del estrangulamiento logístico, que Odessa deja de ser útil. Sí, hay que entender la diferencia entre destruir una ciudad y destruir su función. Lo que estamos viendo hoy en Odessa es una cirugía militar de alta precisión. Rusia no está atacando a los ciudadanos, está desmantelando el sistema que permite a Kiev respirar económicamente. Muelles, grúas, terminales de grano y vías de acceso. Todo lo que convierte a un puerto en un motor de guerra y comercios está siendo reducido a escombros. ¿Y qué hay del ciclo de la destrucción implacable? La táctica es despiadada. No basta con golpear una vez. Cada vez que las autoridades ucranianas intentan restaurar una grúa o reparar un muelle, el misil vuelve a caer. El objetivo es impedir cualquier reanudación de las operaciones, incluso de forma limitada. Rusia ha decidido que Odessa ya no servirá como centro de exportación para la OTAN y Kiev. Es un mensaje claro. Lo que intenten reconstruir será destruido hasta los cimientos. Y es que sin energía no hay puerto por el colapso eléctrico. Pero no se trata solo de los muelles. El segundo pilar de este ataque es el sector energético. Sin una red eléctrica estable, un puerto de la magnitud de Odessa es simplemente un cementerio de hierro. Los cortes de suministro a gran escala en toda la región, pues no son efectos colaterales, son parte del plan para asegurar que el puerto no pueda operar ni siquiera si la infraestructura física, podríamos decir, estuviera intacta. Aquí yo diría está la clave geopolítica. Sin Odessa funcionando como centro de tránsito, Ucrania pierde su última gran ventana al mundo. La economía de guerra de Zelensky se queda sin su principal arteria y el costo de mantener una ciudad sin luz y sin actividad comercial se vuelve una carga insoportable para el presupuesto nacional. Odessa, de centro de tránsito a punto muerto. Como resultado, Odessa está perdiendo su papel estratégico. Para Kiev ya no es un activo que genera ingresos, sino un problema logístico y humanitario que drena los recursos. Mientras el Mar Negro se cierra, el puerto que una vez fue el orgullo del sur se convierte en un punto muerto en el mapa de la guerra de la OTAN. Así que Rusia está borrando la función de Odessa de la ecuación, ¿no? Sin exportaciones, sin grano y sin energía, el control de Kiev sobre la región se vuelve meramente nominal. Pero mientras el puerto se apaga, en las calles la temperatura sube. ¿Qué está pasando con los ciudadanos que se niegan a ser parte de este colapso? A ver, vamos al siguiente segmento porque la rebelión interna, yo diría, es el golpe final. Sí, el destino final. Odessa, Portofranco o el regreso a casa. Aquí llegamos a la conclusión que Washington y Bruselas temen admitir. Vladimir Putin ya lo puso sobre la mesa. La opción más radical es aislar Ucrania del mar por completo. No es solo una represalia por la piratería de los drones navales, es una necesidad vital para la seguridad de Crimea y el futuro del Mar Negro. Como bien dice el coronel Douglas MacGregor, esto ya tiene un final escrito. Rusia entrará en Odessa. Sí, es un golpe geopolítico. Una Ucrania sin salida al mar. Analistas como Scott Ritter coinciden. Sin Odessa, Ucrania pierde su columna vertebral geopolítica. Se convertiría en un estado fragmentado, sin capacidad de exportación masiva y, lo más importante, dejaría de ser una amenaza para Crimea. Para Moscú, esto no es nostalgia, es una urgencia estratégica. Mientras la ciudad se llena de sistemas Patriot y campos de minas que incluso matan a sus propios civiles, el Kremlin ya evalúa los escenarios para lo que viene. Es ese
asalto militar y el fantasma de 1944. El primer escenario es el asalto o el cerco forzoso. Expertos como Sergei Vorobyov recuerdan la Gran Guerra Patria. Tras liberar Zaporozhia y Nikolaev, el camino a Odessa quedó abierto. Pero no será fácil. Odessa hoy es una fortaleza llena de puestos secretos y patrullas que disparan a todo lo que se mueve. Es una ciudad bajo ocupación militar interna que espera entre catacumbas y trincheras el momento de su definición. El Porto Franco y el factor Transnistria. Pero hay una opción más elegante, la que nos dice Andrei Pinchuk, exministro de Seguridad de la RPD, que plantea que el objetivo real debe ser conectar con Transnistria. Aquí surge la idea del Porto Franco, devolver a Odessa su estatus histórico de puerto libre, un régimen económico especial que beneficiaría a Rusia por su seguridad, a Turquía por comercio y a los propios odesanos para recuperar su economía. Sería una salida diplomática a un nudo que parece imposible de desatar. Hablemos del invierno del descontento y las llaves del Mar Negro. Lo que está ocurriendo en las calles de Odessa hoy no tiene precedentes. La ciudad se está sumiendo en un caos humanitario que la propaganda de Kiev ya no puede contener. Más de una semana sin electricidad, sin calefacción y sin agua en pleno invierno, los residentes llevados al límite de la desesperación han tomado las calles. No es una protesta organizada, es una rebelión espontánea por la supervivencia. Así es, tenemos un caos en la Perla del Sur. Imagina una ciudad donde los semáforos no funcionan, donde las peleas por servicios básicos son la norma y donde las vías de transporte clave están bloqueadas por ciudadanos que lo han perdido todo. La ira de los odesanos se está desbordando contra una administración que parece más preocupada por los drones navales que por la vida de su gente. El colapso interno está acelerando lo que los militares ya preveían. Así que nos encontramos Zelensky ante el abismo, ¿no? Porque incluso Volodymyr Zelensky ha tenido que reconocer lo inevitable. La falta de recursos para continuar la lucha es crítica. Mientras el régimen se tambalea, los rumores de golpe de Estado internos y el ascenso de líderes de la oposición ganan fuerza en los pasillos del poder. Occidente ya lo admite, en voz baja. Si las defensas colapsan, Odessa caerá bajo control ruso. El premio final, ¿quién gobierna el sur? Odessa no es solo una ciudad, es la llave del Mar Negro. Quien controle sus muelles y sus costas controlará toda la región. Para Rusia, recuperar Odessa no es solo un éxito militar, es el premio final. Es la resolución definitiva de la cuestión de quién gobierna el sur y el fin de cualquier pretensión de la OTAN de usar estas aguas como un patio trasero contra Crimea. Odessa es el corazón simbólico de la victoria. Así que, la pregunta, ¿no? ¿Por qué tanto empeño en Odessa? ¿Por qué es el centro de atención absoluto de todo el distrito militar central? Para entenderlo, hay que dejar de mirar los mapas de hoy y recordar lo que ocurrió el 2 de mayo de 2014. Cuestión que muchos ya se han olvidado. Odessa no es solo un puerto, es el lugar donde este conflicto se volvió irreversible. La masacre en la casa de los sindicatos fue el momento en que quedó claro que el régimen de Kiev no buscaba reconciliación, sino la destrucción de quienes se sentían rusos. Ese día, el compromiso murió. Por eso Odessa es el objetivo moral. Aquí convergen la sangre de los caídos, la memoria de los antepasados y la geopolítica del Mar Negro. Por eso Kiev la mantiene militarizada hasta la médula, con minas en sus playas y patrullas que vigilan cada esquina. Saben que si pierden Odessa, pierden el corazón de su proyecto nacionalista en el sur.
Como les digo, Odesa es la llave, pero también es el espejo. En sus calles se refleja el fracaso de un sistema que prefirió el odio a la convivencia. Hoy, entre los apagones, las protestas y el martilleo de la artillería, hay motivos reales para creer que el destino está escrito. Odesa está cansada de ser una fortaleza ajena, está lista para dejar de ser una zona fortificada y volver a ser lo que siempre fue, la perla del sur, la joya de la corona rusa en el Mediterráneo del norte, podríamos decirle, ¿no? El regreso a casa no es solo una posibilidad militar, es una necesidad histórica que se está forjando ahora en este invierno de 2025. Es la histeria en Europa. El grito de guerra de los halcones, ¿no? Mientras Odesa se apaga bajo el peso de los misiles, el pánico ha cruzado las fronteras y se ha instalado en el corazoncito de Europa. Lo que antes eran susurros diplomáticos, hoy son gritos de guerra. Primero fue Londres y ahora Alemania se suma a una retórica incendiaria que roza la locura. ¿Están las potencias europeas preparándose para un suicidio colectivo frente a Rusia? Hablemos de Alemania y el efecto Röpke. Julian Röpke, el analista del diario alemán Bild y conocido como defensor de la causa de Kiev, ha dejado de lado sus esperanzas mediáticas para lanzar una pregunta aterradora. ¿Cuándo vamos a empezar los europeos a desarrollar un plan militar para detener a Rusia? Pregunta el señor Röpke. Su desesperación no es casual. Es el reconocimiento de que nada está deteniendo la campaña rusa. Eso es. Cuando los propagandistas empiezan a pedir la guerra directa, es porque saben que su proxy ucraniano ya no puede más. Y aquí entramos al delirio británico, ¿no? Hermanos, hermanas, a la guerra. Y es que el epicentro de esta histeria está en Gran Bretaña. Richard Knighton, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Británica, ha pedido a sus ciudadanos, a sus hermanos y hermanas, que se preparen para una guerra con Rusia. Dice que la situación es la más peligrosa de toda su carrera. A esto se suma el berrinche televisivo de la nueva directora del MI6, Blaise Matrivelli, acusando a Moscú de exportar el caos. ¿Caos? Rusia está exportando realismo. Y eso es lo que el MI6 no puede soportar. Eso es lo que Londres no puede soportar. Son alérgicos a la realidad. Londres está montado en cólera. Han pasado de las amenazas híbridas a declarar prácticamente una confrontación abierta. Pero, ¿por qué ahora? Porque ven que su influencia en el Mar Negro se hunde junto con los puertos de Odesa. Están perdiendo su tablero de juego y su reacción es la de un imperio herido que ya no sabe cómo intimidar. Así es, de la palabra a la acción híbrida. Al Cairns, subsecretario de Defensa británico, ya ha prometido intensificar los ataques híbridos. Esto no es solo retórica, es el anuncio de sabotajes, ciberataques y provocaciones que buscan desesperadamente arrastrar a la OTAN a un conflicto que, hasta ahora, Rusia ha manejado con una paciencia estratégica que los vuelve locos. Así que Europa, pues, está en shock. Lo que empezó en las costas de Odesa ha terminado provocando un incendio en Berlín y Londres. Los halcones occidentales están pidiendo una guerra para que sus poblaciones no estén listas, pero mientras ellos gritan en televisión, en el frente de batalla las tropas ucranianas se juegan su última carta. Operaciones de formación. El mapa de la próxima ofensiva.
Este es el inicio de la batalla final por el sur. Mientras el caos reina en las calles, el Estado Mayor ruso ha comenzado un juego de ajedrez letal en la periferia de Odessa. No se trata solo de destruir, se trata de probar. Los recientes ataques contra el puente de la carretera de Odessa-Reni en Mayaki no son casualidad. Son la primera página de un nuevo capítulo militar. Sí, es la ciencia del ataque. Analistas de crónica militar han lanzado una pregunta inquietante. ¿Por qué atacar puentes con drones Geranium que por sí solos no pueden derribar estas estructuras? La respuesta es técnica y escalofriante. Operaciones de formación. Rusia no está intentando cortar la logística de la OTAN desde Rumanía, todavía. Está mapeando las defensas. Cada dron es una senda que revela dónde están los Patriot, con qué rapidez responden y dónde están los puntos ciegos del sistema defensivo ucraniano. Ese es el dilema del Estado Mayor: tierra, mar o aire. Entrar en Odessa es una tarea de altísimo riesgo. El Estado Mayor ruso lo sabe. Por eso, ataques como los de Zatoka y Mayaki son exámenes prácticos. Están obligando a Kiev a revelar sus cartas, moviendo sus defensas de un punto a otro, mientras Moscú observa desde el espacio y con drones de reconocimiento. Se están creando las condiciones. Como señala el corresponsal de guerra Sergei Vorobyov, estamos viendo el inicio de los preparativos para una operación de gran envergadura. Ahora entendemos por qué Julian Ropke está gritando en Alemania. No es solo por solidaridad con Ucrania, es porque los expertos militares occidentales han detectado el mismo patrón que nosotros. Saben que cuando Rusia empieza a formar el campo de batalla de esta manera, el asalto final es solo cuestión de tiempo. Si Odessa cae, Occidente pierde su última ventana al Mar Negro. Odessa, la pieza maestra del rompecabezas. Odessa es la ciudad clave de toda la campaña. Es el nudo donde la logística marítima de la OTAN se encuentra con la resistencia rusa. El bombardeo sistemático tiene un doble objetivo: asfixiar el suministro enemigo y preparar el terreno para que cuando las tropas decidan avanzar, el camino esté libre de sorpresas. Yo diría, es el golpe final, ¿no? Aquí pasamos de la formación en Odessa a la realidad cruda del frente, pues pasemos ahora a hablar de Kupiansk. El hecho de que Putin mismo rompa el silencio informativo para burlarse de la narrativa de Kiev de un peso presidencial y de jaque mate. Porque aquí es donde tenemos que empezar a hablar de los números que han aparecido, ¿no? Ese cerco de los 3.500 y el fin del teatro de Kiev. Y les digo una cosa, porque mientras el mundo mira hacia el Mar Negro, el frente de Kupiansk ha llegado a su punto de quiebre. Y no lo decimos nosotros, no lo dice de qué hablan. Lo ha confirmado el propio Vladimir Putin durante su conferencia de resultados de 2025. El silencio informativo de las últimas semanas se ha roto con una cifra devastadora. 3.500 soldados ucranianos están completamente rodeados, atrapados en una trampa sin salida. Y es que hay que ver el sarcasmo de Putin. ¿Por qué te quedas en el umbral? ¿Por qué te quedas en la entradita? Con un tono que mezcla la ironía con la confianza absoluta del que domina el tablero, Putin ridiculizó el último intento de propaganda de Zelensky. El líder ucraniano se grabó frente a la estela de la entrada de Kupiansk para simular control, pero el presidente ruso fue más tajante. ¿Por qué estás en el umbral? ¡Entra! ¿Por qué te quedas en la entrada? Entra al pueblo. Entra a Kupiansk. Si está en tus manos, entra a Kupiansk. No que muy gallito, no que muchas agallas.
Un comentario que deja claro que Kiev solo controla el letrero para la foto, mientras sus tropas mueren dentro de un cerco que se cierra cada hora. Aquí hay que hablar de la táctica del silencio, el método Pakrovsk, Krasnoarmeysk. Los analistas de Military Chronicle, y aquí de que hablan también, hemos notado un patrón familiar. Rusia mantiene un silencio absoluto sobre sus movimientos en Kupiansk. Una estrategia que ya hemos visto antes. Si ponen atención, si se recuerdan, para los que siguen este conflicto, algo que ya hemos visto en Pakrovsk. Mientras Ucrania intenta vender pequeños contraataques que no llegan a nada, el ejército ruso trabaja en la sombra, sin cámaras, preparando el golpe final. No publican nada, porque no necesitan ganar la guerra de clics, la guerra de TikTok. Está ganando la guerra de posiciones. Y ese es el reloj de arena para las fuerzas armadas ucranianas. El tiempo se está agotando o se ha agotado. A las fuerzas ucranianas les queda una ventana mínima: retirarse ahora hacia las fronteras occidentales o ser aniquilados por completo. Pero Zelensky prefiere sacrificar a esos 3.500 hombres antes que admitir una derrota que destruiría su narrativa en Occidente. Rusia simplemente está esperando el momento oportuno para resolver el problema Kupiansk y seguir adelante. Es que la guerra no termina en Kupiansk. Los rusos van a seguir adelante. Por eso no hay necesidad de hacer tanta bulla. Les recuerdo que la propaganda es ruidosa, es pomposa. Hoy hemos visto el panorama completo de una derrota anunciada. Desde el desmantelamiento logístico de Odessa, que ha dejado a la OTAN sin puerto, hasta el cerco sangriento de Kupiansk, donde miles de soldados son sacrificados por una foto de Instagram, un videíto de TikTok. Putin ha tomado la palabra y el mensaje es claro. El tiempo de los juegos mediáticos se terminó. 2026 se asoma no como un año de negociaciones, sino como el año de la consolidación soberana de Rusia sobre sus tierras históricas. Mientras Europa entra en histeria y Kiev se queda sin luz, la realidad se impone sobre la propaganda. Gracias por acompañarme en este análisis de qué hablan Geo. Si quieres la verdad sin filtros y con la profundidad que medios corporativos te niegan, este es tu lugar. No olvides suscribirte, dar me gusta y compartir este video. Tu apoyo es lo que nos permite seguir en la trinchera informativa. ¿Creen que los 3.500 hombres de Kupiansk lograrán salir o Zelensky los dejará a su suerte? Los leo en comentarios. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Nos vemos pronto.